Entre montañas imponentes y valles verdes, existen pequeños pueblos en Suiza donde la vida sigue su propio ritmo. Son casas de madera con flores en las ventanas, granjas llenas de animales y familias que mantienen vivas sus tradiciones, pasando de generación en generación. La vida aquí es sencilla, pero llena de significado. Levantarse temprano, cuidar el ganado, preparar quesos artesanales, cosechar lo que la tierra ofrece y reunirse alrededor de la mesa para compartir historias. Pero ¿cómo es vivir así, rodeado de tanto silencio y montañas? ¿Cómo logran estas comunidades mantener sus costumbres, calentarse en los duros inviernos y todavía encontrar alegría en las pequeñas cosas del día a día? Si te gusta conocer culturas distintas y formas de vida únicas, quédate hasta el final, porque hoy vamos a descubrir cómo se vive en los pueblos suizos, en pleno corazón de los Alpes. En los pequeños pueblos escondidos en los Alpes, la vida sigue un ritmo propio, marcado por la naturaleza y las tradiciones locales. El día empieza temprano, muchas veces con el sonido de las campanas de las vacas que ya están en el pasto. Las familias se levantan para cuidar a los animales, preparar el desayuno con pan casero, leche fresca y quesos elaborados en la misma granja. La rutina está marcada por el trabajo en el campo: limpiar establos, cortar leña o atender los cultivos que crecen en los fértiles valles. Los niños crecen en contacto directo con este ambiente, ayudando a sus padres en pequeñas tareas y aprendiendo desde muy chicos el valor del esfuerzo y de la comunidad. Las calles de los pueblos son tranquilas, muchas veces ocupadas solo por vecinos que se saludan y platican al encontrarse en el camino. Aunque sencilla, esta vida cotidiana está llena de significado. Cada estación trae nuevas responsabilidades. En verano, la cosecha y los paseos por los campos. En otoño, la preparación para los días fríos. Y, sin llegar a extremos, el invierno exige mayores cuidados. Es una rutina que combina trabajo duro, pero también una vida tranquila, cercana a la familia, a los vecinos y a la belleza natural que rodea cada hogar. En los pueblos suizos, la tradición no es solo un recuerdo del pasado, sino una parte viva del presente. Muchas familias mantienen costumbres que han pasado de padres a hijos a lo largo de siglos. Desde la arquitectura de las casas de madera, construidas para resistir al tiempo y al clima, hasta las fiestas locales que celebran las cosechas, los cambios de estación y a los santos patronos, todo guarda un pedazo de la historia de estas comunidades. La música folclórica, con el sonido del acordeón y del tradicional alporn, todavía acompaña reuniones y celebraciones. Los bailes típicos reúnen a jóvenes y mayores, creando un lazo entre generaciones que comparten no solo movimientos, sino también valores de unión y respeto por la tierra. Otra tradición fuerte es la producción artesanal, como quesos, mantequillas y bordados, que siguen técnicas antiguas cuidadosamente preservadas para mantener la identidad cultural de la región. El idioma también es un rasgo distintivo. En algunos pueblos aún se habla el romanche, una lengua rara que sobrevive gracias al esfuerzo de las familias por transmitirla. Estas tradiciones, aún en un mundo cada vez más moderno, se mantienen firmes. Son ellas las que dan identidad a los pueblos suizos y hacen que cada generación sienta orgullo de continuar lo que sus antepasados comenzaron. Mientras conocemos más sobre esta forma de vida, vale la pena recordar que este tipo de contenido solo llega hasta ti porque el canal sigue creciendo con la ayuda de quienes nos acompañan. Así que deja tu like, suscríbete y comenta aquí abajo qué opinas de esta vida en el campo entre montañas. De esa manera apoyas al canal y además te aseguras de no perderte los próximos capítulos de este viaje. Entre los símbolos más conocidos de Suiza están los quesos, y en los pueblos alpinos no son solo alimento, sino parte de la identidad cultural. La producción artesanal empieza temprano, con la leche fresca ordeñada directamente de las vacas que pastan en los valles y laderas.
Ese detalle hace toda la diferencia. Los animales se alimentan de pastos naturales, llenos de hierbas y flores, lo que le da un sabor único a la leche y, por consecuencia, al queso. En las pequeñas queserías familiares, el proceso sigue métodos antiguos transmitidos de generación en generación. La leche se calienta lentamente en grandes calderos de cobre, y después de cuajar, se moldea y prensa de manera manual. Cada detalle exige paciencia y experiencia, la temperatura del lugar, la cantidad de sal, el tiempo de reposo. Nada se hace con prisa. Después de esta etapa, los quesos permanecen semanas o incluso meses en bodegas de piedra, donde maduran hasta alcanzar el punto perfecto de sabor y textura. Cada rueda lleva consigo el trabajo de la familia, el cuidado diario y el respeto por las tradiciones. Más que un alimento, estos quesos representan el vínculo entre la tierra, los animales y las personas que preservan un saber antiguo. En los pueblos suizos, la cría de animales es una parte central de la vida en el campo y garantiza no solo alimento, sino también el sustento económico de muchas familias. Las vacas son las protagonistas. Reconocidas por los grandes encerros que llevan colgados en el cuello, pasan buena parte del año pastando en zonas altas, donde el pasto es fresco y rico en nutrientes. Ese cuidado en la alimentación es lo que le da a la leche suiza su calidad especial, utilizada para producir quesos, mantequilla y otros derivados. Las cabras, por su parte, se crían en menor número, pero tienen gran importancia. Más resistentes al terreno montañoso y a los cambios de clima, proporcionan leche, carne y lana, siendo fundamentales para complementar los ingresos de las familias. La leche de cabra, en especial, se utiliza en quesos típicos muy valorados por la suavidad de su sabor. La rutina de cuidar a estos animales exige disciplina, ordeñas diarias, limpieza de establos, control de la salud y en muchos casos, la trashumancia, la práctica de mover el rebaño entre zonas bajas y altas según la estación. Es un trabajo duro, pero mantiene viva la tradición rural en los Alpes y asegura la conexión entre el ser humano y el entorno montañoso. En los pueblos suizos, la comunidad es la base de todo. En lugares pequeños, donde todos se conocen por su nombre, la vida depende de la cooperación entre vecinos. Ya sea para ayudar en el trabajo del campo, organizar fiestas tradicionales o cuidar a los mayores, la solidaridad forma parte de lo cotidiano. Esta unión crea lazos fuertes que van más allá de la amistad. Son casi como familias ampliadas, donde cada quien sabe que puede contar con los demás en momentos de necesidad. Las decisiones importantes para el pueblo muchas veces se toman en asambleas locales, donde todos tienen voz. Ese espíritu colectivo mantiene vivas las tradiciones y asegura que la modernidad llegue de manera equilibrada, sin borrar las costumbres antiguas. Fiestas, bodas y celebraciones religiosas también refuerzan esa unión, reuniendo a generaciones enteras alrededor de valores comunes. La comunidad también es esencial para enfrentar los retos del campo. Cuando hay que construir, reparar o incluso mover el ganado, es común ver a los vecinos trabajando hombro con hombro, como si fuera un solo esfuerzo. Esta fuerza colectiva demuestra que, en las montañas, la supervivencia no es solo individual, es el resultado de la confianza y la colaboración de todos.
En los pueblos suizos, el ritmo de la vida está definido por las estaciones. Cada cambio en el clima transforma por completo la rutina de las familias, trayendo nuevas tareas y cuidados. En primavera, los campos florecen y comienzan los preparativos para llevar el ganado a los pastos más altos. También es el momento de sembrar huertos y organizar reservas para los meses siguientes. En verano, la vida ocurre al aire libre. El trabajo en el campo es intenso: cortar heno, atender a los animales en zonas montañosas y aprovechar el calor para hacer reparaciones en casas y graneros. Es la estación de la abundancia, cuando frutas, hierbas y vegetales están al alcance y ya se piensa en conservas para el futuro. El otoño marca la bajada de los rebaños, en una tradición que reúne a toda la comunidad. Es tiempo de cosechar manzanas, castañas y preparar reservas de leña, queso y carne para los meses fríos. En invierno, la rutina se desacelera. Las familias pasan más tiempo dentro de casa, cuidando a los animales en los establos y usando las reservas acumuladas. Las tareas en el campo disminuyen, pero el trabajo de mantener todo caliente y en orden exige dedicación constante. Así, cada estación dicta no solo el clima, sino también la manera de vivir. La vida en los pueblos suizos guarda un encanto especial, pero también trae desafíos que forman parte de la rutina. La distancia con las ciudades significa menos acceso a servicios básicos, como hospitales, escuelas más grandes y mercados. Muchas familias necesitan planear bien sus compras y traslados, ya que el transporte no siempre es rápido ni frecuente. El trabajo en el campo también exige esfuerzo físico diario, sin pausas. Cuidar a los animales, mantener el ganado sano, reparar cercas y preparar reservas de comida y leña son tareas que no pueden esperar. En épocas de lluvias fuertes o frío intenso, moverse se vuelve todavía más complicado, lo que aumenta la sensación de aislamiento. Otro reto es la necesidad de autosuficiencia. Muchas veces, las familias producen lo que consumen y dependen de sus propias reservas para atravesar los periodos en que no es posible sembrar o cosechar. La vida lejos de los centros urbanos también requiere resiliencia emocional. La comunidad es pequeña, los recursos son limitados, y la convivencia cercana con pocas personas puede ser tanto una fortaleza como una limitación. Aún así, quienes viven en estos pueblos valoran el silencio, la seguridad y la cercanía con la naturaleza, aceptando los desafíos como parte natural de una vida auténtica. Vivir en los pueblos suizos es elegir un camino distinto al ritmo acelerado de las ciudades. Es cambiar los embotellamientos por caminos estrechos rodeados de montañas, el ruido constante por silencio y aire puro. Es levantarse temprano para cuidar a los animales, preparar la propia comida, depender de lo que ofrece la naturaleza y del apoyo de los vecinos. Este estilo de vida exige esfuerzo físico, planeación y paciencia. No hay grandes centros comerciales ni restaurantes a pocos minutos de distancia. Los servicios de salud y transporte pueden estar lejos, y el clima requiere preparación para cada estación. Pero, a cambio, hay seguridad,
contacto diario con paisajes impresionantes y una convivencia cercana con la comunidad local. Para muchos, esta rutina representa libertad, sencillez y un reencuentro con valores antiguos. Para otros, puede parecer un reto demasiado grande. Vivir así es renunciar a ciertas comodidades para ganar tiempo, calidad de vida y una conexión verdadera con la naturaleza. Esa es la vida en los pueblos suizos. Un equilibrio entre esfuerzo y recompensa, entre tradición y modernidad, entre aislamiento y unión. Una elección que, para quienes logran adaptarse, vale cada segundo. Es increíble darse cuenta de que, incluso lugares tan alejados de las grandes ciudades, la vida sigue llena de significado y sencillez. Conocer de cerca este día a día nos recuerda cosas que muchas veces olvidamos: valorar a la familia, el trabajo colectivo y la relación con la naturaleza. Si te gustó este recorrido por los pueblos suizos, te agradezco muchísimo por haberte quedado conmigo hasta el final. Tu comentario es muy importante, porque ayuda a compartir ideas y hasta traer nuevas historias para los próximos videos. Y quiero saber, ¿tú podrías vivir en un lugar así? Deja también tu like y suscríbete al canal. No es solo un gesto sencillo, es lo que hace que este proyecto crezca, llegue a más personas y me permita seguir trayendo documentales como este, mostrando culturas, formas de vida y lugares que casi nunca aparecen en los medios tradicionales. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video.